Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mi nombre es el Padre Efrén Aguilar Castilla, donde hoy quiero invitarles a que conozcan la parroquia de San Juan Bautista en esta delegación o alcaldía Coyoacán, una de las 16 alcaldías de esta Ciudad de México. Esta parroquia está a cargo los sacerdotes franciscanos. En un momento más vamos a ir a conocerla en su interior, donde el Padre Jesús Arredondo será el que nos dé la guía interior de esta parroquia. Sean bienvenidos a esta nueva edición en su canal del Padre Bonus, Padre Efrén. Sean bienvenidos, vamos a conocer la parroquia de este lugar. Adelante. Me encuentro aquí en el exterior de esta plaza o jardín centenario, en esta alcaldía Coyoacán. Vemos esta fachada de la parroquia de San Juan Bautista, que es de estilo barroco novohispano en esta arquidiócesis de México. Me encuentro aquí en las afueras de la parroquia con el Padre Jesús Arredondo Marquina, párroco de este lugar, de esta parroquia de San Juan Bautista. Padre, muchas gracias por permitirme darme el recorrido de esta parroquia en la cual tú estás encargado, ¿verdad? Muchas gracias para poder dar a conocer por medio de este canal esta parroquia. Adelante, lo que tú puedas explicarnos, Padre. Paz y bien a todos ustedes que nos acompañan en este momento. Coyoacán, nosotros sabemos, y está celebrando en este momento 500 años como un municipio. Hacia 1521 Hernán Cortés llega a este lugar y con él llegan los franciscanos. El primer franciscano que estuvo aquí fue Fray Martín de Valencia, y hay solamente pequeños datos de esa primer permanencia de los franciscanos, que es de 1524 hacia 1540. Son 16 años en los que están presentes, y se habla en las crónicas de que tenían una modesta construcción. Aquí hay una vaguedad si fue exactamente aquí donde estaba esa modesta construcción o fue en la iglesia de la Conchita, que está a unos pasos de la parroquia, ¿verdad? Uno de los vestigios que nos podría decir que fue también aquí es el torreón que está en esa parte, una parte de torre inconclusa, y ahí no se sabe por qué estuvo. Entonces, posiblemente haya sido parte de esa modesta construcción. Perfecto. Años después de que llegaron los franciscanos, van a llegar los dominicos aquí y van a convivir un tiempo dominicos con franciscanos. Después, por un acuerdo, los franciscanos ceden algunos lugares a los dominicos y les cedieron 4 zonas. Una de ellas fue aquí. Conviven un poco de tiempo, sí, hasta del 24, habíamos dicho, hasta el 40, conviven franciscanos, y en el 40 los franciscanos salen de aquí. Y entonces podemos decir que años después, hacia 1560, los dominicos inician la construcción
construcción de la iglesia que nosotros tenemos. Podemos ver el escudo dominico en la primer columna que tenemos allá, después el escudo de María, el escudo de Jesús y otra vez el escudo franciscano. Lo que nos encuadra en el centro pues es el escudo de San Juan Bautista Coyoacán. ¿Por qué incluso el título de San Juan Bautista Coyoacán? Posiblemente porque los dominicos llegaron a México la víspera de esta fiesta. Llegaron un 23 de junio y al otro día pues era la fiesta de San Juan. Este es uno de los primeros lugares donde están y en gratitud por ese hecho su primer construcción está dedicada a San Juan Bautista Coyoacán. Los dominicos aproximadamente están en este lugar 200 años y construyen esta iglesia monumental, ¿verdad? Sobre todo en aquella época con una característica basilical, 3 naves con una amplitud muy grande y están, aquí decíamos, poco más de 200 años. Cerremos y dejemos en 200 años. Sucede que hacia 1720 y tantos, por orden del rey y de la Santa Sede, las parroquias de los religiosos se le tiene que entregar al clero diocesano. Y es así como los dominicos tienen que salir de aquí y entra el clero diocesano, quien lo tiene modestamente por cerca de 200 años. Ellos no estuvieron 200 años, pero pues hay un gran contraste. En la vida religiosa, la comunidad, y cuando es grande, pues son varios sacerdotes, varios religiosos, y el clero diocesano viene uno. Entonces, poco a poco, la iglesia se empieza a descuidar. Un sacerdote no se da tiempo para atenderlo y la parroquia era inmensamente grande. Sí, llegaba de este lado hacia el norte, hacia la parroquia hoy, la Cruz de Atoyac o Cruz de Jerusalén, y de este lado llegaba hasta el Estadio Azteca. Santa Úrsula era parte de la parroquia, tenía 14 pueblos y cuando se le entrega a los franciscanos y empieza un deterioro de la iglesia. Además, hay que vivir otra serie de acontecimientos sociopolíticos, por ejemplo, la revolución de la independencia de México, que son 21 años. De momento, la diócesis no tiene sacerdotes para enviar aquí y entonces se envía a veces a un dominico, a un franciscano, a un carmelita, que estaban en una época de transición, que sí estaban con al clero, que sí con ellos, por la problemática que se vivía en nuestra ciudad. Y en el año de 1921, los franciscanos, como todas las órdenes religiosas, estaban muy disminuidas por los sucesos que se habían vivido. Entre ellos podemos marcar la secularización de la parroquia o entrega al clero diocesano, la expulsión de los españoles, la expropiación de bienes. Entonces la orden franciscana estaba muy disminuida y le pide al señor arzobispo un lugar en la Ciudad de México para poder empezar a formar nuevos candidatos y crecer. Y el señor obispo pues vio una oportunidad de tener religiosos, sacerdotes que no los tenía, y les dijo: vean cuál es la iglesia que ustedes quieren. Y los franciscanos pidieron Coyoacán, que estaba arquitectónicamente en muy mal estado, ¿verdad? Y a cambio los franciscanos le entregaron a la diócesis de México el convento de Texcoco, de Texcoco, y ahí se le entrega hace 100 años a la diócesis. Llegan los franciscanos y el primer párroco al mes se muere. La toma de posesión de los franciscanos de su regreso es a partir del 21 de noviembre del año de 1921. Acabamos de celebrar 100 años de regreso. Sí, la iglesia era
manera muy diferente, porque nosotros sabemos, los dominicos en su construcción van a usar o construir iglesias de 3 naves y ellos techaban con teja. Los franciscanos van a construir con forma de cruz latina y ellos sí van a poner bóveda. De tal manera que lo que se va a encontrar aquí es pues una techumbre en muy mal estado. Las vigas ya tenían más de 400 años, faltaban tejas, las paredes estaban totalmente blancas, con un mínimo de bancas, en una situación bastante difícil, y así inician los franciscanos su regreso a la parroquia, decíamos, el 21 de noviembre de 1921. A grandes números podemos decir, 15 años de los franciscanos aquí, 200 años de los dominicos, 200 del clero diocesano y 100 años de nuestro regreso, que serían los 500 años de la evangelización, que dentro de 2 años estaremos celebrando. Okay. Bueno. Padre, pues muchas gracias por darnos esta introducción de esta parroquia. Vamos ahora a entrar para conocer esta bella parroquia. Realmente vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta, los grandes pinturas y sobre todo algunos pasajes de la vida de San Francisco. Yo aquí estuve viviendo alrededor de algunos años. Mi infancia transcurrió en estos lugares. Mi madre, que en paz descanse, pues me traía a esta parroquia, y una de las cosas que me sorprendía eran las pinturas, sobre todo que están en la parte de arriba, también con algunos pasajes de la Sagrada Escritura, y sobre todo también los cuadros tan grandes de la vida de San Francisco. Así que pues estuve yo algunos años viviendo en mi infancia y parte de mi adolescencia en este lugar, ¿verdad? Entonces nada más para que pues darles pues conozcan o sepan de que estuve viviendo por estos lugares. Padre, pues muchas gracias. Vamos a entrar a la parroquia para que tú nos sigas explicando muy hermosamente acerca de esta parroquia. Y adelante. Permíteme, entramos con el lema que está ahí en latín y que dice: no hay nada aquí más grande que la casa de Dios, que es puerta del cielo. Exacto. Entremos pues a la casa de Dios, puerta del cielo. Okay. Gracias, Padre. Nos encontramos al interior de esta iglesia, hoy parroquia de San Juan Bautista, Coyoacán, que como hemos marcado por 200 años o la construcción original es de fuentes dominicas. Hablamos de que los dominicos construyen sus iglesias de 3 naves y aquí en el presbiterio podemos ver con suma claridad las 3 naves que originalmente tenía la iglesia. También en el coro podemos ver que se mantienen las 3 naves, pero el resto de la iglesia estaba llena de columnas cuando la encontraron los franciscanos. A los pocos días de su llegada, sucedió que en una ceremonia empezaron a caer tejas o piedras y el padre se preocupó por el mal estado en que estaba la iglesia y comienzan en 1526 la reconstrucción de la iglesia. Lamentablemente, a unos meses de haber iniciado la reconstrucción, se vivió en México el tiempo de la cristiada, que hizo que las iglesias estuvieran cerradas por cerca de 3 años y se tuvo que detener la construcción. Para llevar a cabo la construcción, la iglesia se dividió a la mitad y se utilizaba primero la parte de atrás y en la parte delantera se estaba en construcción, ¿verdad? Al reanudarse el culto en las iglesias, aparentemente podríamos decir podía hacerse, pero en el fondo seguía una gran restricción, una gran persecución hacia la iglesia católica en diversos aspectos, y en ese momento en el que los franciscanos están regresando, una terciaria familia franciscana, María de la Luz Camacho,
muchacho va a ser asesinada en la puerta de nuestra iglesia, y este punto lo tocamos más adelante. Comienza pues la construcción de la iglesia, que hoy nosotros podemos ver es una construcción monumental, porque es un espacio muy grande, y una pregunta es cómo se sostiene el techo o la bóveda de esta iglesia, y en realidad es un techo colgado. Si nosotros vemos, las paredes eran originales y el techo va a caer sobre las columnas que se pusieron después. Hacia arriba, ¿verdad?, encontramos la estructura metálica, y ahí en esa estructura está colgado el techo, y así fue como se logró una gran obra arquitectónica hace 100 años, ¿verdad?, porque con todos los medios que faltaba, y todavía contar con un espacio tan grande como el que hoy tenemos, sin columnas, sin traves alrededor, la pregunta es ¿cómo se sostiene? Es un techo colgado, ¿verdad? Entonces fue la primera tarea que se dieron, cambiar el techo de teja por este techo de bóveda, quitar las columnas, e inmediatamente después viene la construcción de los altares laterales. Si nosotros vemos, tenemos 10 altares laterales, 1, 2, 3, 4, 5 y 5 también del otro lado. En el presbiterio tenemos también 2 altares laterales y el altar principal. Si nosotros vemos en la cúpula principal, pues tenemos el bautizo de San Juan a Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos a los 4 arcángeles que están ahí. En los medallones tenemos a los apóstoles evangelistas, ¿verdad? Y el cuadro o la pintura principal es el triunfo del dogma de la Inmaculada, defendido precisamente por los franciscanos. Y quien está sentado junto a la Inmaculada es Duns Scoto con su lema: era posible que Dios hiciera que la mujer naciera sin pecado original. Era posible porque Dios lo podía realizar. Si era posible y convenía, luego entonces lo hizo. De este lado, sentados, podemos ver a San Francisco, y sabemos que es San Francisco por los estigmas que tiene, y del otro lado encontramos a San Antonio de Padua, y atrás de San Antonio de Padua encontramos a San Buenaventura. Al lado de la Virgen, junto a la carreta, encontramos frailes que simboliza la presencia de los franciscanos en este lugar, ¿verdad? Encontramos también que dentro de los altares laterales que están en el presbiterio, uno está dedicado a Santo Domingo y el otro está dedicado a San Francisco de Asís. 2 órdenes hermanas que siempre trataron de trabajar juntos, como se ha hecho hasta el día de hoy. 2 órdenes que tienen que ver con la construcción de esta iglesia. En la primera parte decíamos 200 años los dominicos y los franciscanos actualmente. Aclaro, toda la decoración que nosotros hoy vemos en la iglesia es decoración franciscana, porque cuando los franciscanos llegaron a este lugar, decíamos, el techo estaba en muy mal estado y las paredes estaban blancas, sin ni retablos, ni pinturas, ni nada. Entonces, dada que no había nada y había que reconstruirla, pues se aprovechó y todo se puso con caracteres franciscanos, ¿verdad? Del lado derecho podemos encontrar una serie de pinturas que nos van a hablar de nuestra historia, ¿no? ¿Qué encontramos? En esta encontramos el momento en el que Francisco de Asís, un 21 de noviembre de 1923, va ante el Papa para que le apruebe la regla. Y aquí encontramos a Francisco llevándole al Papa la regla, lo cual Francisco solo pretendía vivir el Evangelio. Y el Papa le dice, pero no es posible vivir el Evangelio. Y Francisco le responde, si tú dices que no es posible vivir el Evangelio, estás diciendo que Jesucristo no lo vivió. Y entonces permíteme vivir como vivió Jesucristo, y ahí está. Una vez que el Papa le aprobó la regla, Francisco de Asís regresa a Asís, ¿sí? Y se va a instalar en una pequeñita iglesia llamada La Porcíncula.
porción pequeña con pequeñas chozas de paja donde los hermanos vivían, y ese es el lugar del nacimiento de nuestra orden. Hoy una gran basílica, la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, que está en Asís, y que en el centro de esa gran basílica se conserva el pequeño lugar de la porcíncula. Apenas ha iniciado la orden y tienen su capítulo los hermanos que estaban presentes, y deciden no vivir solo para sí, sino vivir también para los demás, y empiezan desde sus orígenes a salir a diversos lugares. Uno de los primeros lugares donde fueron fue a Marruecos, ¿verdad?, donde lamentablemente, oh gloria a Dios, los hermanos que fueron a Marruecos fueron martirizados, y hoy se llaman los mártires de Marruecos. Pero también Francisco de Asís se atrevió a ir a Tierra Santa, que a tratar de conquistarla, ya que la iglesia estaba sufriendo porque el islamismo se había apoderado de ella, y no podían entrar con facilidad, y se crearon las cruzadas para ir a defender o conquistar Tierra Santa. Francisco, descalzo y con una cruz en mano, va a conquistar Tierra Santa. Y una anécdota que se habla es que cuando Francisco de Asís logra llegar al sultán, le dicen: ahí hay un loco descalzo, mal vestido, que quiere hablar contigo. Y dice: ¿cuál es? ¿De quién es? De esos locos cristianos. Y le dice: ponle una alfombra de cruces y dile que camine sobre ella. Y le ponen la alfombra de cruces, y Francisco camina como si nada hubiera pasado. La ve el sultán y le dice: ¿tú vienes a hablar de Cristo y de su cruz? Sí. Dice: entonces, ¿por qué pisas la cruz? Y le dice: porque la cruz de Cristo aquí la traigo, la que tú pusiste en el suelo es la de los ladrones, ¿sí? Y aquella simplicidad o sencillez hizo sin duda alguna que Francisco de Asís conquistara, y el sultán le permitió entrar. En recuerdo de ese hecho, el día de hoy Tierra Santa está custodiada principalmente por los franciscanos, aunque hoy ya encontramos otras familias, pero la mayoría de lugares franciscanos. Por la Iglesia Católica Latina está custodiada por los franciscanos, en recuerdo de esa conquista espiritual que Francisco de Asís realizó. Aquí encontramos a Francisco de Asís manifestando un gran amor a la Eucaristía y a la cruz, y es el momento en el que nosotros conocemos también, ya casi al final de su vida, que Jesús le regala los estigmas, cuando él se encontraba en el monte Albernia, y en un 17 de septiembre de 1224 recibe el regalo de los estigmas, porque Francisco le pedía a Cristo: permíteme experimentar de alguna manera un poquito del dolor que tú estás viviendo. Francisco de Asís, ya en sus últimos años, regresa a la porcíncula, a Nuestra Señora de los Ángeles, que vimos hace un momento la capilla, y él, después de haber vivido 3 años muy fuertes en su vida, con muchas tentaciones carnales, con situaciones difíciles, y aquí recuerdo 2 momentos de ese hecho. Francisco en un invierno siente frío y desea una mujer, y entonces se recupera de aquella tentación, se desnuda completamente, hace muñecos de nieve y va y le dice: Francisco, ¿querías una mujer? Ahí está, aviéntate con ella. Y Francisco se avienta a la nieve. En otra ocasión, en ese periodo de 3 años, Francisco en una primavera vuelve a sentir el deseo, la pasión de la carne, tener una mujer, tener hijos, y nuevamente sale de su choza de paja, y en esta ocasión lo que encuentra enfrente son unas rosas, y se avienta a las rosas para que las rosas acaricien su cuerpo y le den las caricias que él quiera. Pero sucede que al aventarse sobre las rosas, sobre las espinas de las rosas perdieron las espinas. Y hasta el día de hoy se puede visitar Asís en la parte de abajo, en Santa María de los Ángeles, y vamos a encontrar rosas sin espinas, que se dice, según la tradición, vienen de aquellas rosas donde se aventó Francisco. Después de 3 años, una tarde él siente una frescura, y siente que con ese aire fresco, arrepentido de sus pecados y de sus
tentaciones, Dios le perdona y obtiene en la porcíncula el perdón. Pero él dice, Dios me ha perdonado a mí y a los demás. Y entonces Francisco de Asís le pide a la Santísima Virgen que interceda ante Jesucristo para que toda aquella persona que arrepentido de sus pecados entre a la capilla de la porcíncula, sean perdonados sus pecados. Ustedes saben que en nuestra iglesia, por las nuevas normas, muchas indulgencias fueron suspendidas. Sin embargo, la indulgencia de la porcíncula, que celebramos el día 2 de agosto, se mantiene todavía en toda la iglesia. Quien entre un día 2 de agosto a una iglesia franciscana o a su parroquia, cumpliendo con las condiciones, estando en estado de gracia, rezar por el Papa y, si es posible, comulgar, obtener la indulgencia plenaria. La indulgencia de la porcíncula también es conocida como la indulgencia de las rosas, porque la alegoría nos lleva frecuentemente a que la Virgen María, cuando le otorga el perdón obtenido por Jesucristo, otorgado por Jesucristo por intercesión de la Virgen, le estira la mano y le entrega una rosa. Y por eso vemos a los ángeles y rosas a su lado. Y también la indulgencia de la porcíncula es conocida como la indulgencia de las rosas o de la porcíncula. Si nosotros vemos en la bóveda, aquí encontramos, y vamos a ir un poquito hacia atrás, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Si caminamos, encontramos la última cena de nuestro Señor, ¿verdad? En la siguiente encontramos a Jesús proclamando las bienaventuranzas. Y en la primera pintura que vamos a encontrar es al lado del lago de Galilea, donde Jesús llama a sus apóstoles, ¿verdad?, dando inicio a la era de la evangelización como Iglesia católica. Si a nuestro lado, así como vamos, del lado izquierdo, encontramos pinturas franciscanas, del lado derecho vamos a encontrar la presencia de los franciscanos, pero en México, ya que nos van a recordar momentos de nuestra evangelización. En la primera pintura estamos encontrando el momento donde el Padre General está enviando a los 12 primeros franciscanos, ¿verdad?, y les está entregando la bula en nombre del Papa para que vengan a evangelizar. Recordemos que aunque hablamos de los 12 primeros, antes de esos 12 primeros vinieron un grupo de 3 franciscanos y vinieron también un padre diocesano y un mercedario acompañando. Ellos no venían con la intención de quedarse a evangelizar, el mercedario y el diocesano. Venían como capellanes de las expediciones que se hacían. Sí, ya con un momento de valor vienen los 3 franciscanos, que son los 3 gigantes de Flandes: Pedro de Gante, Juan de Tecto y Juan de Ahora. Pero oficialmente llegarán después los 12 franciscanos. Ya hablamos de que al frente de este grupo viene Martín de Valencia. Y aunque se van a dividir en 4 grupos los franciscanos, Martín de Valencia se viene precisamente a Coyoacán y está en ese primer periodo, ¿verdad? Ahí está entonces la salida de España, que vienen hacia México, y aquí los encontramos ya que han llegado al puerto de Veracruz. Hoy se considera que es en un poblado que se llama La Antigua y están siendo recibidos, ¿verdad? Y en la siguiente pintura nosotros vamos a encontrar que ya son recibidos en la Ciudad de México por Moctezuma, ¿verdad? Y ante la admiración de todos,
todos, ¿verdad? Por la pobreza, llegan descalzos, sin armas, y vistiendo de una manera muy sencilla, y muy pronto sienten la amistad o una gran empatía que se va a dar entre el pueblo indígena y los franciscanos, muy distinta a los soldados, a los encomenderos que venían con un espíritu de conseguir dinero. Los franciscanos llegan con un espíritu totalmente diferente, vivir lo que son. Vienen en busca de sus hermanos para hablarles de Cristo. Y aquí, en la siguiente pintura, encontramos la evangelización, ¿verdad?, que da inicio, y que aquí en Coyoacán pues fue uno de los primeros bautizos de un cacique de esta zona, ¿verdad?, y que va a recibir precisamente el nombre de Juan, ¿sí? Y entonces este cacique va a regalar algunos terrenos para la construcción de lo que hoy es la parroquia, algunos terrenos ahí por el rumbo de la Conchita, pero después que mueren ellos hay un reclamo hacia Cortés de que las tierras no fueron entregadas legítimamente y piden sus tierras. Los franciscanos, aquí se dice hacia 1540, entregan esos terrenos, y por eso es otro de los motivos por cuales salieron de aquí, por regresar la tierra a quien lo pedía o porque se le cede a los dominicos. Un importante suceso en la tarea de la evangelización, sin duda alguna, es la aparición de Santa María de Guadalupe, que nosotros sabemos fue ante la presencia del obispo Fray Juan de Zumárraga, pero los únicos que habían aquí eran franciscanos, no había clero diocesano en ese momento, y entonces quien vive de una manera fuerte este milagro, una experiencia, pues es nada menos que Fray Juan de Zumárraga, obispo, y los franciscanos que desde entonces están ahí al frente. Nada más como un dato, ¿verdad? Esta cuarta aparición, nosotros sabemos, se sucede o se da en la casa del obispo, en el episcopado, por donde hoy está catedral. Y entonces, días después, hay que trasladarlo a donde ella pidió, al Tepeyac. Y en una manifestación de fe, el pueblo lo lleva, sabemos que hay quien se opone, lanzan una flecha, cae en un indígena, el indígena toca el ayate y sana inmediatamente ante la vista de todos. Según la tradición, eso sucedió un 26 de diciembre, y por eso los franciscanos vamos en peregrinación a la Basílica de Guadalupe el 26 de diciembre, recordando que es el momento en el cual los franciscanos llevan a la Virgen de Guadalupe. Mencioné hace un momento que me detendría de una manera especial, por decir así, ante la tumba de María de la Luz Camacho. Está declarada sierva de Dios, ¿verdad? Y María de la Luz Camacho es una jovencita que nace en los primeros años de 1900 en Tacuba, ¿verdad? Y muy pequeña viene a vivir con sus padres aquí a Coyoacán, y es educada como tal, ¿verdad? Ella es catequista de esta iglesia, daba catecismo, y sobre todo, pues por su edad, cuando los franciscanos acaban de llegar, ella también es una adolescente y entonces o joven, y viene aquí y se convierte en una de las principales catequistas. Todavía quizás muy poquitas personas, pero llegan a recordar, ¿verdad?, que ella como catequista, después de preparar el grupo, si los niños no tenían para comprar el vestido blanco o no tenían para sus zapatos, ella pedía, organizaba ventas para comprarle a los niños la ropa y pudiesen hacer su primera comunión. Sucede que en el año de 1934 el presidente Lázaro Cárdenas da una instrucción en la cual quiere que se acabe la fe católica aquí en la Ciudad de México y que no se hable de religión
religión, y ahí es donde está la tristeza o el daño, ¿no? Ya se había acordado en el 29 el fin de la guerra entre católicos y gobierno. Por parte de los católicos, los obispos detuvieron hasta donde se pudo la acción de los cristeros, pero el gobierno no. El gobierno seguía haciendo presión. Sabemos la situación de Garrido en Tabasco, que su lema era acabar con la fe católica, y destruyó iglesias a más no poderse. Podemos ir el día de hoy en Tabasco, no hay iglesias antiguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en épocas de Garrido él las acabó con este lema: donde hay una iglesia, construyamos una iglesia. Perdón, donde hay una iglesia, construyamos una escuela, ¿sí? Y donde los santos que encontraba los quemaba y destruían las iglesias. Viendo su furia que él tenía, el presidente Lázaro Cárdenas lo invita a que venga a la Ciudad de México como secretario de Agricultura en la Ciudad de México. Algo un poquito irrisorio, porque en la Ciudad de México no se necesitaba un secretario de Agricultura, pero en el fondo venía con la misión de acabar con la fe católica. Nada más como un hecho, cuando él viene de Tabasco hacia la Ciudad de México, pasa por Cuernavaca, y en lo que hoy se conoce como la Iglesia del Calvario, en lo que era el atrio, había una imagen de la Virgen de Guadalupe. Pasa Garrido con su caballo, lanza su cuerda hacia la Virgen, la laza y la arrastra hasta que la hace pedazos en Cuernavaca. Allá se conserva todavía el lugar donde desbarataron a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hoy se tiene una imagen distinta y se conserva como testimonio los pedazos de aquella imagen. Llega a México con ese espíritu: acabar con la fe católica, quemar iglesias para construir escuelas. Y entonces, el día 30 de diciembre del año de 1934, se oye que vienen a un pueblecito, y por ahí aparecen las crónicas, a un pueblecito llamado Coyoacán, para dar inicio con su tarea: querer destruir la iglesia. Coyoacán, ya hablamos, estaba en ruina, no tendría mucho trabajo que hacer. Y entonces se empieza a reunir la gente en la plaza. Su papá, que había venido a la primera misa, va a unas calles y le avisa a sus hijos, ¿sí? Los camisa roja están ya en la plaza de Coyoacán porque van a destruir la iglesia. María de la Luz Camacho se pone su mejor vestido, se arregla, se perfuma, y su padre le dice: ¿a dónde vas tan guapa? Y ella dice: a morir por Cristo, porque para morir por Cristo hay que ir bien vestidos. Y viene y se planta aquí en la puerta de la iglesia. La iglesia estaba cerrada, sí iba a haber una misa, pero ella se queda afuera con la gente y empieza. Hay dificultades, gritos, entre consignas de los camisas rojas con temas o lemas comunistas, socialistas, ¿verdad? Y los católicos, por otro lado: viva Cristo Rey, viva María de Guadalupe, viva nuestra fe, viva México. El griterío es muy fuerte, empieza a haber balas para espantar a los católicos, y hay que reconocerlo, la mayoría de balas eran al aire, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, hay un valiente que, a la más embabrecida, más jubilosa porque se defendiera la fe, y la que más gritaba. Incluso por ahí hay un lema, ¿verdad?, que un señor le dice a su esposa: mira, así como esa jovencita grita, así me gritas tú, pero ella defiende la fe y tú me atacas, ¿no? Porque gritaba con mucho ímpetu. Las balas al fin van hacia las personas, y a la primera que le disparan es a María de la Luz Camacho. Y ese 30 de diciembre del año de 1934, en la puerta de nuestra iglesia mueren 5 personas. Todavía el padre logra salir, le da la unción de los enfermos, y al darle la unción de los enfermos, María de la Luz Camacho grita: ¡Viva Cristo!
y muere en ese momento. Su muerte hizo que los camisas rojas corrieran a la delegación, se encerraran ahí, pero empezó a llegar gente no solo de Coyoacán, sino de toda la Ciudad de México. Su velorio fue apoteósico y de aquí es trasladada al Panteón de Jojo, que está cruzando Churubusco, y se habla que en aquel momento a su sepelio iban más de 2,000 personas. Pero una vez que la han sepultado, la gente no regresa a su casa, sino que se va a Palacio de la Ciudad de México pidiendo la destitución de Garrido y permitiendo la paz. De esa manera, me atrevo a decir, María de la Luz Camacho proclamó su fe, pero también impidió con su muerte que la obra de Garrido se realizara, porque se tuvo que detener. Pocas semanas o meses después, Garrido deja la Ciudad de México y es enviado como embajador fuera de México, y se detiene aquella finalidad de destruir. Hoy aquí están sus restos, esperando pues que tengamos los medios necesarios. No hay duda de la forma en que ella murió, periódicos de la época lo atestiguan, muchos hechos, sí, porque su muerte fue pues muy aclamada en ese momento y como un parar nuestra fe católica. Así, Coyoacán sigue contando con los franciscanos, que no solamente en una labor arquitectónica y bella de aquí, sino también a través de, hubo una escuela atendida por los franciscanos, un gran coro atendido por los franciscanos, la capilla del Santísimo como templo expiatorio y de adoración, y entramos un momento ahí ya sin hablar, porque ahí se está adorando el Santísimo. Pero también, por ejemplo, se tiene el dispensario que está atrás de la parroquia y que ha cumplido ya 75 años, siendo uno de los centros de salud más antiguos de Coyoacán y de la Ciudad de México. Un centro de salud donde el día de hoy se atienden alrededor de 2,000 personas a la semana, y algunos lo declaran así. Por ejemplo, para unos análisis clínicos en el sur de la Ciudad de México, el más económico es el dispensario de Coyoacán. Las filas a veces para conseguir una ficha son muy largas, porque es mucha gente que viene a nuestro dispensario. Ordinariamente, ustedes saben, en muchas de nuestras iglesias no encontramos un sacerdote que confiese, y ordinariamente en Coyoacán, a la hora de misa, hay un sacerdote que administre el sacramento de la confesión. A todos los católicos les invitamos a nuestra parroquia de San Juan Bautista, Coyoacán, les invitamos a que visiten y pidan la intercesión de María de la Luz Camacho, esa joven valiente que tuvo el valor de ponerse al frente y gritar: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María de Guadalupe! ¡Viva nuestra fe! Este es el lugar donde se encuentran los restos de María de la Luz Camacho, que después fueron trasladados del Panteón de Jojo aquí, y que en la cajita que ahora estamos viendo se encuentran los restos que existen de ella. Vemos con un moño rojo como signo de su sangre de martirio, y lacrado con sellos de la Arquidiócesis de México para que no sean profanados o sacados de ese lugar. Pues Padre, un agradecimiento por habernos dado esta explicación pues histórica de este templo o de esta parroquia dedicado a San Juan Bautista, y que ustedes como comunidad franciscana han llevado ya para unos años. Muchas gracias, pedimos que Dios te bendiga, y juntamente con todos aquellos que mirarán este video también les pido por el Padre Jesús para que hagan sus oraciones para que Dios le bendiga, le conceda muchas bendiciones en su ministerio para poder seguir realizando la misión que Él le ha encomendado, para seguir guiando a muchos de todos nosotros como fieles seguidores de Jesús hacia el cielo. Muchas gracias, Padre, y que Dios siempre te bendiga. Padre, permíteme concluir dando lo que conocemos como bendición de San Francisco, para ti y para todas las personas que participen de este momento, ¿verdad?, en nuestra parroquia. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde.
les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. Que nuestro Padre bueno les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, y que viva Cristo Rey. Muchas gracias. Nos encontramos en la capilla del Santísimo, una capilla que está del lado izquierdo, ahora un poco bajito porque está expuesto aquí el Santísimo y la gente está haciendo su oración. Con este retablo muy hermoso y algunas imágenes religiosas. Al salir hay otra capilla alterna donde tenemos aquí la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro y abajo la imagen de la Natividad de María. María en su nacimiento, la imagen de Jesús Nazareno, la imagen de San Juan Bosco. Una cruz dedicada a una santa misión y a Santa Teresita de Jesús, aquí en esta capilla que está al entrar hacia la capilla del Santísimo. Pues muy bien, queridos amigos, este fue el recorrido de esta parroquia aquí en la Alcaldía Coyoacán, en esta Ciudad de México, por medio del Padre Jesús Arredondo. Pues agradecerles haber visto este video e invitándoles a que continúen siguiéndome en este canal, su canal Padre Bonus, Padre Efren, que pues ya después más adelante les llamaré a ustedes, mis seguidores, mis bonusianos, ¿verdad? Porque no, mi canal es el Padre Bonus, bueno, pues mis seguidores bonusianos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto y que Dios siempre esté con ustedes.